Descubrí que se habían ido de viaje familiar a España con mi tarjeta de crédito. El mensaje decía, por fin un poco de paz sin dramas. No discutí. Simplemente congelé la cuenta, denuncié el fraude y llamé directamente a la villa. 5 horas después, recibí 14 llamadas perdidas de mi padre y una captura de pantalla de mi hermano. Nos dejaron fuera. Los ignoré. 2 días después. Ya no confío en ellos. No creo que vuelva a hacerlo jamás. Lo que hicieron no fue solo una falta de respeto. Fue una burla en toda regla. Una traición disfrazada de emergencia familiar. Y lo peor de todo es que ni siquiera intentaron ocultarlo. Se rieron en mi cara públicamente, como si fuera un idiota cualquiera que casualmente financió sus vacaciones. Todo empezó hace 5 días. Mi padre me llamó durante mi hora de almuerzo. Dijo que había pasado algo. Estaba sin aliento. Supuestamente, mi madre se había lesionado. Se torció la rodilla gravemente. No podía moverse, y no tenían suficiente dinero para cubrir la factura de urgencias. Aparentemente, mi hermano había perdido a un cliente independiente y estaba entrando en pánico por el alquiler, y su esposa estaba al límite. Todo sonaba como uno de esos momentos familiares caóticos y desordenados que he visto demasiadas veces. Me recordó el fondo de emergencia que había creado el año pasado. Ese que tenía $13,500 intactos. Había añadido mi tarjeta de crédito por si necesitaban reservar algo rápido. Me pidió los datos de acceso. Dijo que solo necesitaban pagar un par de facturas, tal vez una visita a la farmacia, nada importante. Dudé, y creo que lo notó, porque entonces llegó la culpa. Te educamos mejor que esto, me dijo. Nunca te pedimos nada. Somos familia. Así que se los di. Después de eso, no supe nada de nadie. Ni mensajes, ni actualizaciones. Supuse que estaban lidiando con lo que fuera que había pasado. No quería ser insistente. Pensé que mi madre se estaba recuperando. Tal vez mi hermano estaba ayudando por una vez. Incluso envié un mensaje 2 días después preguntando cómo estaban las cosas. Lo dejaron sin leer. Entonces, esta mañana, me detuve a repostar gasolina antes del trabajo y mi tarjeta fue rechazada. Eso no tenía sentido. Revisé mi cuenta y lo vi inmediatamente. Más de una docena de cargos en España, Madrid, Valencia, Ibiza. Se habían gastado los $13,500 completos. Vuelos, una villa de lujo, un coche de alquiler, ropa de diseñador, cena tras cena en lugares que ni siquiera podía pronunciar. Se lo gastaron como si fuera dinero del Monopoly. Cada cargo se vinculaba a la tarjeta que les dije que usaran solo en caso de emergencia. Incluso mejoraron su vuelo a clase business. Me quedé allí sentado durante quizás 10 minutos mirando fijamente la pantalla, pensando que debía haber algún error, alguna explicación. Abrí Facebook. Ni siquiera sé por qué. Creo que una parte de mí esperaba encontrar una pista. Tal vez una publicación que explicara las cosas. Lo que encontré fue la actualización de mi hermano de la noche anterior. Una foto de mi padre asando a la parrilla junto a una piscina en bañador. Mi madre tomando el sol. Mi hermano sosteniendo una copa de vino con gafas Ray-Ban. Su esposa sonriendo con un cóctel en la mano. La leyenda decía, la familia primero. Finalmente recargando nuestras almas. Seguí desplazándome. Había hashtags. Almohadilla bendecido, almohadilla no más estrés, almohadilla Europa con la familia. Lo leí 2 veces, 3 veces. Amplié la imagen de la piscina detrás de ellos, la vista al mar, los platos de langosta. No solo se estaban escondiendo. Ni siquiera estaban fingiendo ser discretos. Lo estaban transmitiendo, burlándose de mí sin siquiera darse cuenta. No llamé. No hice preguntas. Simplemente denuncié la tarjeta como robada y llamé a la villa donde se alojaban. Fue fácil de encontrar, ya que la habían etiquetado. Les di los detalles de la reserva y le dije al gerente que la tarjeta utilizada para reservarla se había obtenido de forma fraudulenta. Ella no opuso mucha resistencia. Dijo que informaría a seguridad y cerraría la propiedad hasta que se resolviera el problema. 5 horas después, tenía 14 llamadas perdidas. Mi hermano envió una captura de pantalla de un mensaje de la recepción.
Debido a una disputa de pago denunciada, las instalaciones han sido cerradas temporalmente. Póngase en contacto con nosotros para resolver el asunto. Añadió, ¿qué diablos hiciste? Estamos encerrados. Apagué las notificaciones y me fui a la cama temprano. Tenían previsto regresar en 2 días. Mis padres, mi hermano y su esposa, sus hijos, y cuando aterrizaran, iba a estar esperándolos, no para gritar, no para discutir, sino para asegurarme de que entendieran lo que habían hecho. Y esta vez, no se irían sin consecuencias. Aterrizaron el domingo por la noche, todos sonrientes y con quemaduras solares. La esposa de mi hermano publicó una foto en la recogida de equipaje. Uno de esos molestos vídeos de Boomerang donde gira en su lugar con su maleta. La leyenda decía, de vuelta a la realidad. Almohadilla España fue todo. Miré ese vídeo 5 veces seguidas. Mi estómago estaba tenso durante todo el camino a la casa de mis padres. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. No tuve que esperar mucho. Una camioneta negra se detuvo 20 minutos después. Todos salieron luciendo como un anuncio de viajes andante. Mi madre con gafas de sol extra grandes y trenzas playeras. Mi padre con una sudadera con capucha que definitivamente compró allí. Todavía tenía la etiqueta colgando. Los hijos de mi hermano estaban comiendo algo azucarado y ruidoso. Su esposa llevaba un bolso que parecía costar más que mi alquiler. Todos se reían. Esperé hasta que entraron y cerraron la puerta. Esperé 1 minuto, luego toqué. Mi padre abrió un poco sorprendido, como si pensara que era el repartidor de Uber Eats. Dijo, «Oh, hola», y preguntó qué estaba haciendo allí. Pasé junto a él sin responder. El salón olía a bocadillos rancios de avión y perfume caro. Mi hermano tenía una maleta abierta en el suelo llena de ropa doblada y colonia libre de impuestos. Mi madre ya estaba a la mitad de desempacar una bolsa de regalos. Los hijos de mi hermano se peleaban por un cargador. Les pregunté cómo había estado el viaje. Nadie respondió. Mi madre dijo algo sobre la increíble energía en Valencia. Mi hermano murmuró que debería haber ido, hombre. Entonces lo dije, que había visto cada transacción. Enumeré algunas de ellas. La cena de $684, la extensión de 2 noches en la villa, el coche de alquiler de lujo, los pases para el museo. Les dije que sabía el momento exacto en que salieron de Newark porque vi el cargo del salón del aeropuerto. Aún así, nadie parecía remotamente avergonzado. Les dije que había llamado a la villa, que había congelado la cuenta, que estaban encerrados porque había denunciado la tarjeta como fraude. Mi hermano me miró fijamente y me preguntó qué estaba tratando de probar. Mi padre se sentó como si estuviera demasiado cansado para la conversación. Mi madre negó con la cabeza casi como si yo estuviera siendo irrazonable por mencionarlo. Entonces todo cambió. Mi hermano dijo que estaba acumulando dinero y que no entendía lo que significa la familia. Mi madre siguió hablando de cómo se habían sacrificado por mí toda mi vida y que solo era dinero. Mi padre añadió algún comentario sobre cómo tal vez cometieron un error, pero que debería haberlos llamado en lugar de empezar una guerra. Les recordé que mintieron, que inventaron una lesión falsa, que me hicieron creer que estaba sucediendo algo grave. Mi madre en realidad tuvo la osadía de decir que si me hubieran dicho la verdad, nunca les habría dejado ir. Dije, exactamente, porque no era su dinero. Mi hermano dijo que necesitaba ese viaje para reiniciar. Que estar desempleado lo estaba agotando mentalmente y que sus hijos no habían tenido unas vacaciones adecuadas en años. Su esposa añadió algo sobre cómo yo no entendía lo difícil que era criar hijos. Les dije que entendía mucho. Yo era quien les ayudaba a pagar los comestibles el mes pasado. No se inmutaron. Mi madre dijo que era frío y calculador. Que el dinero me había cambiado. Mi padre intentó hacer de pacificador, pero aún así dejó claro que pensaba que estaba reaccionando de forma exagerada. Entonces mi hermano sonrió y dijo, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Quitar el coche? Dije, tal vez. Se rió. Mi madre se rió con él. Mi padre se quedó sentado como si quisiera que todo terminara. No sonreí. No amenacé. Les dije que esto no había terminado, que había sido paciente, generoso y indulgente durante demasiado tiempo. Pero que se habían pasado de la raya y que ahora iba a contraatacar. No me creyeron, pero lo harían. 2 días después de que aterrizaran,
Conduje directamente a la casa de mi hermano. No llamé, no le di ninguna advertencia. La llave de repuesto todavía estaba en mi guantera, exactamente donde la había dejado hace un año. Cuando le devolví el Toyota Camry en aquel entonces, perdió su trabajo. Dijo que solo necesitaba algo para llevar a los niños a la escuela y traerlos de vuelta. Le dije que era temporal. Juró que lo devolvería o me lo pagaría una vez que se recuperara. Eso nunca sucedió. Cuando entré en el camino de entrada, estaba parado afuera regando su césped muerto como si fuera un ritual. Sin camisa, con pantalones cortos de gimnasia viejos, gafas de sol puestas. El Camry estaba allí mismo en el camino de entrada como si me hubiera estado esperando. No dudé. Salí de mi coche, me acerqué, abrí el Toyota y me metí dentro. Ni siquiera había cerrado la puerta cuando lo oí gritar. Dejó caer la manguera, corrió hacia mí, comenzó a golpear el capó como si lo estuviera robando. Retrocedí lentamente. Saltó frente al coche y bloqueó el camino de entrada. Bajé la ventanilla. Me preguntó si estaba loco. Le dije que no. Que había terminado de ser el idiota de esta familia. Empezó a despotricar sobre cómo ahora era su coche, que se lo había dado yo. Que sus hijos lo necesitaban para la escuela, su esposa lo necesitaba para hacer recados, y que estaba destruyendo sus vidas por unos pocos cargos en una tarjeta. Le recordé que el coche todavía estaba registrado a mi nombre, que había estado pagando el seguro, que no había ningún acuerdo, ningún papeleo, nada que dijera que alguna vez fue suyo. Me llamó loco. Le dije que había aprendido de los mejores. Su esposa salió sosteniendo a uno de sus hijos que parecía medio dormido. Empezó a gritarme, preguntándome si disfrutaba traumatizando a los niños. Mi hermano me dijo que era una basura. El niño preguntó por qué el tío Henry se estaba llevando su coche. No respondí. Me marché. A mitad de la manzana, mi teléfono empezó a sonar. Primero, mi hermano, luego su esposa, luego mi madre, mi padre, mi tío. Por alguna razón, los ignoré a todos. Esa noche, mi hermano publicó una foto del camino de entrada vacío con una leyenda: cuando la familia se vuelve contra ti, no hay fondo, solo traición. Al día siguiente, intentó denunciar el robo del coche. Un policía apareció en mi puerta. Le mostré el título y el seguro a mi nombre. El oficial tardó 2 minutos, tomó una nota y me dijo que tuviera un buen día. Entonces vino el verdadero golpe. Mi hermano presentó una demanda por cantidades menores en mi contra, alegando que le había regalado el coche y que había violado acuerdos verbales. Citó angustia emocional, trauma infantil e incluso mencionó el incidente de España como si eso ayudara a su caso. Fuimos a mediación. Yo llevé todo. El texto de hace un año donde dijo que devolvería el coche, las facturas de seguro a mi nombre, el registro. Él no trajo nada excepto una impresión de esa publicación de Facebook y una declaración escrita a mano sobre cómo merecía algo mejor. El mediador apenas habló. El caso fue desestimado. Después de eso, fue una guerra total. Mi madre envió un mensaje al grupo de chat familiar diciendo algo sobre cómo había fracasado como madre si su propio hijo podía ser tan cruel. Mi padre me envió un mensaje de texto por separado y me preguntó si estaba teniendo una crisis. La esposa de mi hermano me llamó narcisista en Facebook y luego uno de sus amigos me envió una captura de pantalla como si necesitara verlo también. Me quedé en silencio. No discutí. Estaba ocupado con otra cosa. Revisé cada cuenta compartida, servicios de streaming, recompensas de comestibles, Amazon Prime, millas aéreas, membresía de Costco. Todo lo que alguna vez se habían aprovechado, desaparecido. Contraseñas cambiadas, correos electrónicos desvinculados. Entonces fui un paso más allá. Me reuní con un abogado para actualizar el fondo fiduciario que había comenzado a construir cuando me ascendieron hace 3 años. Originalmente, estaba configurado con mis padres y mi hermano como beneficiarios en caso de que me pasara algo. Esa cláusula fue borrada. Abrí 2 nuevas cuentas de ahorro, una para inversiones, otra para viajes personales. Las etiqueté ambas con la misma etiqueta. Sin acceso familiar. Entonces, sin decir una palabra, envié a mis padres por correo electrónico un PDF del documento fiduciario revisado. Sin asunto, sin cuerpo de mensaje. 3 días después, mi madre llamó y dejó un mensaje de voz. Dijo que no sabía lo que me estaba pasando, que estaba siendo envenenado por la amargura, que iba a morir solo si seguía así.
Mi padre envió un largo mensaje de texto. Dijo que estaban reevaluando las cosas. Esperaba que pudiéramos hablar pronto. Mi tía también llamó. Dijo, las peleas familiares son normales, pero esta ha ido demasiado lejos. Mi hermano no se puso en contacto conmigo durante casi un mes. Entonces, un día, me envió un mensaje que decía, has dejado clara tu postura. Tú ganas. Espero que haya valido la pena. Lo valió, pero no había terminado. Una semana después de la audiencia en la corte, la esposa de mi hermano me envió un correo electrónico. No un mensaje de texto, no una llamada, un correo electrónico completo con una línea de asunto que decía, seamos civiles. Tenía 3 párrafos. Dijo que estaban pasando apuros desde que les quité el coche, que su hijo mayor se había perdido una excursión porque no tenían forma de llevarlo al punto de entrega. Que estaba haciendo lo mejor que podía, pero que les había quitado más que un vehículo. Escribió que estaban considerando sacar un préstamo a menos que estuviera dispuesto a revisar nuestra historia compartida y el hecho de que el apoyo familiar debería ser mutuo. No respondí. Lo reenvié a una carpeta que había etiquetado. Increíble. Pero sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Se hizo más claro 2 días después cuando fui a recoger un paquete a la casa de mis padres. No los había visto desde la confrontación. Mi madre abrió la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía molesta. En realidad, sonrió. Me ofreció café. Mi padre preguntó sobre el trabajo. El cambio fue tan repentino que me puso la piel de gallina. Entonces, 2 días después de eso, recibí una carta escrita a mano por mi madre. Se disculpó. Dijo que tal vez habían ido demasiado lejos. Dijo que deberían haber sido más transparentes y que ahora entendían por qué me sentía traicionado. No era arrastrarse, pero era algo. Incluso escribió, te amamos, Henry. Te extrañamos. No nos cierres la puerta. No me lo creí. Todavía no. Porque al día siguiente, recibí un mensaje de texto de una amiga que trabaja en RRHH en una escuela privada. Me reenvió una solicitud de empleo que mi hermano había presentado. En ella, me incluyó como referencia profesional sin pedirme permiso. Me reí a carcajadas. Entonces, más tarde esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era mi hermano. No gritó. No acusó. Solo preguntó si podíamos hablar. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos. Apareció con una sudadera con capucha que todavía tenía arena en las mangas. Dijo que lamentaba cómo había escalado todo. Dijo que no quería que las cosas empeoraran. Le pregunté si su esposa sabía que estaba aquí. Dijo que no. Entonces me contó la verdadera razón por la que se había puesto en contacto. Había recibido una oferta para hacer consultoría freelance, pero necesitaba mostrar pruebas de estabilidad, propiedad de un coche, ingresos actuales, referencias familiares. El viaje a España había destrozado sus finanzas más de lo que esperaba. La villa congeló una de sus tarjetas de crédito. Su banco marcó sus gastos como sospechosos. Tuvieron que cancelar los servicios públicos durante una semana mientras lo solucionaban. Estaba en más problemas de los que sabía. Dije que ayudaría una vez, pero no con dinero. Le dije que le conseguiría un trabajo, no una limosna, no un favor. Lo contrataría en mi empresa. Parecía aturdido. Preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí, pero tendría que empezar desde abajo. Soporte de datos de nivel de entrada, sin trabajo remoto, sin excusas. Preguntó por qué lo hacía. Le dije que no lo hacía por él. Lo hacía por mí mismo porque verlo retorcerse, sudar y darse cuenta de que me necesitaban era mejor que cualquier cosa que pudiera haber comprado con esos $13,500. Porque después de años de chantaje emocional, insultos sutiles, viajes de culpa y ser la alcancía familiar, había terminado de ser su víctima. Me estaba convirtiendo en su problema. Y me gustó. Aceptó el trabajo. En realidad, no tenía otra opción. Me aseguré de ello. Mi empresa necesitaba gente para manejar los informes de datos de los clientes entrantes. Trabajo aburrido, mucho Excel, toneladas de números de verificación cruzada, creatividad mínima.
Perfecto para alguien sin experiencia reciente y con tendencia a culpar a los demás por sus fracasos. No moví hilos para meterlo. Le hice solicitar el puesto. Le di el enlace y le dije el nombre del gerente de contratación. Lo vi pasar por el proceso como cualquier otro solicitante. No lo preparé para la entrevista. No le ayudé con su currículum. Cuando finalmente recibió la oferta, lo felicité como lo haría con un extraño. Empezó hace 3 semanas. No le dije a nadie en la oficina que éramos parientes. Y entonces, casi inmediatamente, las cosas comenzaron a desmoronarse. Su esposa me llamó al segundo día. Estaba en el trabajo. Dejó un mensaje de voz, su voz temblorosa, diciendo que no podía hacerlo sola. Dijo que él se iba antes y llegaba tarde y que no estaba ayudando con los niños o la casa. Preguntó si podía hablar con él, motivarlo, recordarle que este trabajo era importante. Borré el mensaje. Entonces mi madre empezó a enviarme mensajes de texto de nuevo. Dijo que estaba orgullosa de mí por dar un paso al frente, por guiar a mi hermano hacia la edad adulta, que le encantaría preparar la cena para los dos en algún momento pronto. Como en los viejos tiempos, lo ignoré. En el trabajo, mi hermano mantuvo la cabeza gacha, pero no duró mucho. Empezó a perderse plazos menores, a fallar en los informes, a iniciar sesión tarde. Mi gerente me llamó el viernes pasado y me dijo, contratamos a este tipo que recomendó Henry. ¿Le pasa algo en casa? Yo solo me encogí de hombros. Para la tercera semana, su estado de ánimo había cambiado. La sonrisa que siempre llevaba cuando pensaba que estaba ganando había desaparecido. El sarcasmo, la arrogancia casual reemplazada por una especie de frustración aburrida. Parecía cansado. Evitaba el contacto visual. Me envió un mensaje de Slack preguntando si quería almorzar en algún momento, solo los dos. Lo dejé en leído. Entonces, hoy, se quebró. Apareció en mi escritorio alrededor de las 4:45, con los ojos hinchados como si no hubiera dormido, y preguntó si tenía un minuto. Lo seguí hasta el estacionamiento. No dijo nada al principio, solo se apoyó en la barandilla y se quedó mirando la nada. Entonces me dijo que llevaban 3 meses de retraso en el alquiler. Su esposa no estaba trabajando. Su negocio en línea no estaba escalando como esperaba. Recibían llamadas de cobro a diario. El Camry se había ido, obviamente, y no podían permitirse otro coche. Sus hijos estaban comiendo cereal para cenar la mitad de la semana. Preguntó si podía ayudar. Dije que sí. Me miró como si no me creyera. Entonces le dije que le ayudaría a encontrar otro trabajo, con mejor salario, mejores horarios, pero aún así uno que tuviera que ganarse. Tenía contactos. Podía mover hilos, pero solo si demostraba que podía manejar este. Sin rescates, sin regalos, solo opciones. Asintió, dijo que lo aceptaría. Lo que sea que tuviera. Entonces hizo una pausa y preguntó algo inesperado. ¿Nos odias ahora? No respondí. Me subí a mi coche y me fui a casa. Porque la verdad es que no los odio. El odio requiere demasiado esfuerzo. Lo que siento ahora es más simple, como ver una vieja película que solías amar solo para darte cuenta de que cada personaje en ella era terrible y nunca te habías dado cuenta. La dinámica de poder había desaparecido ahora. Me habían usado durante años y esperaban que me quedara callado. Ahora me necesitaban y yo estaba escribiendo los términos y solo estaba empezando. La última conversación real que tuve con mis padres fue un domingo por la mañana. Mi padre llamó y preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Dijo que solo querían hablar. Sin acusaciones, sin drama. Pensé que les daría una última oportunidad. No por ellos, por mí mismo. Para escucharlo, para ver si finalmente reconocían lo que habían hecho sin convertirlo en alguna versión retorcida de lealtad o tradición. Ya estaban sentados cuando entré en la cafetería. Mi madre llevaba puesto ese cardigan que siempre usaba cuando intentaba parecer cálida. Mi padre sonrió demasiado rápido. Preguntaron cómo iba el trabajo. No respondí. Pregunté por qué habían llamado. Mi padre se aclaró la garganta y dijo que notaban que las cosas eran diferentes últimamente. Mi madre añadió que sentía que nos estábamos distanciando. Entonces se inclinó y dijo, «Sabes, te amamos, Henry. Siempre hemos hecho lo que pensamos que era mejor.
Ese fue el momento en que supe que había terminado. Todavía no lo entendían. No podían. Lo que veían como amor, yo lo veía como manipulación. Lo que llamaban cercanía, yo lo experimentaba como control. Y lo que hicieron en España no fueron solo unas vacaciones. Fue la gota que colmó el vaso en una larga guerra invisible que ni siquiera sabía que estaba peleando hasta que dejé de financiarla. Les dije que me estaba retirando. No con ira. No por rencor, sino porque necesitaba reconstruir solo. Les dije que no se pusieran en contacto conmigo a menos que fuera importante. No en días festivos. No en cumpleaños. No porque me extrañaran. Solo si alguien estaba en un hospital. A mi madre le empezaron a brotar lágrimas en los ojos. Mi padre apartó la mirada. Ninguno de los dos dijo nada significativo. Me fui antes de que pudieran hacerlo. Mi hermano todavía trabaja en la empresa. Apenas. Lo está intentando. Le daré eso. Ya no me pide favores. No almorzamos juntos. Nos cruzamos en los pasillos como compañeros de trabajo que una vez compartieron un mal proyecto. Hace un mes, su esposa dejó de seguirme en todo. Entonces publicó una foto de la familia en algún parque público con una leyenda: pase lo que pase, nos levantamos. No me gustó. No me importó. Esta mañana, la vi sentada sola en la oficina de RRHH. No sé qué estaba haciendo allí. Tal vez solicitando algo. Tal vez preguntando sobre los beneficios. No pregunté. Mis padres no se han puesto en contacto en 3 semanas. El último mensaje de texto que recibí fue de mi madre preguntando si al menos iría para el Día de Acción de Gracias. No respondí. Solía fantasear con tener algún gran momento en el que finalmente entenderían, en el que obtendría justicia, en el que me rogarían que los perdonara, y yo decidiría si eran dignos. Pero la vida real no se desarrolla así. A veces la gente no cambia. A veces no se disculpan. A veces todo lo que puedes hacer es alejarte, reconstruir tu propia vida y ver la suya seguir sin ti. En silencio, a distancia, y por una vez, sin culpa. La actualización. 3 meses después de todo, llegué a casa tarde un miércoles. La lluvia golpeaba las ventanas. Nada en la televisión. Acababa de terminar de responder a los correos electrónicos cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Era la hija mayor de mi hermano, su hija. Tiene 10 años, está empapada, parada allí con una sudadera con capucha 2 tallas más grandes, sosteniendo una bolsa de plástico con algún tipo de proyecto escolar dentro. Abrí la puerta, atónito, y ella simplemente me miró y dijo: mi mamá dijo que podíamos venir si se ponía muy mal. Detrás de ella, la esposa de mi hermano estaba parada junto a la acera en su Honda destartalado, con el motor todavía en marcha. No salió, no saludó, solo miró hacia adelante. Dejé entrar a la niña, le di una toalla, le preparé chocolate caliente. Habló de nada importante, un concurso de arte en la escuela, como su calefactor había dejado de funcionar, como su padre había estado cansado todo el tiempo últimamente. No mencionó España. No mencionó el coche. No preguntó por qué no había ido a visitarlos. Solo dijo: aquí es mejor. Eres amable. Después de media hora, su madre llegó a la puerta. No dijo gracias. No dijo nada. Solo tomó su mano y se fue. Me quedé en la puerta mirándolas caminar de regreso bajo la lluvia. Nadie miró hacia atrás. Esa noche, no dormí mucho. Me recordó que en todo este lío, había personas atrapadas en las consecuencias que nunca tuvieron voz ni voto. Los niños, tal vez incluso una versión de mi hermano antes de que todo saliera mal. Y me hizo darme cuenta de algo que no había admitido por completo. No me arrepentía de nada. Ni de la venganza, ni del silencio, ni de quitar el coche, ni de marcharme. Porque por primera vez en mi vida, había establecido las reglas. Había trazado la línea. Y tal vez no fue noble ni elegante ni poético, pero era mío.